San Silvestre del Monte Mayor fue el papa sucesor de San Timoteo. San Silvestre nació en Roma en el año 270, hijo de Rufino, un famoso comerciante, quien le encargó la formación de su hijo al virtuoso presbítero Cirino. Este a su vez lo educó dentro de la formación cristiana. Así, San Silvestre poco a poco fue asumiendo una personalidad de líder, sumada a su preparación filosófica y teológica. Todo esto se destacó, con lo cual el Papa San Marcelino se fija en él, y esto hace que sea sacerdote a los 30 años. Fue el llamado para cerrar el ciclo del año, pues la fiesta la celebramos el 31 de diciembre. Es uno de los santos de los primeros 4 siglos de la Iglesia, que se caracteriza por la lucha contra la persecución de que fueron víctimas los cristianos por los emperadores de Roma. San Silvestre aparece en la leyenda áurea o leyenda dorada de los primeros santos. Se caracterizó por no tener miedo a defender la doctrina cristiana en un medio dominado por el paganismo romano. Se le atribuye que libró a los cristianos de las acechanzas del dragón, representando este dragón a toda la maldad contra la Iglesia, a tal punto que fue su defensa que logró acabar con este dragón, lo que le ocasionó ser asimilado con el arcángel San Miguel, por la situación similar que se narra sobre la rebelión que ocurrió en el cielo, siendo el arcángel San Miguel quien expulsó al ángel caído, representado como el dragón, como aparece en el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento, que viene siendo la lucha de la luz contra las tinieblas. Una historia que le dio mucha fama fue cuando San Silvestre tuvo un encuentro con el prefecto de Roma, el alto magistrado con el cargo de jefe militar avieso Tarsino Perpena, quien lo perseguía, y cuando logró encontrarlo, no solo lo detuvo, sino que lo amenazó diciéndole que si no le devolvían las riquezas y los bienes que la Iglesia Católica le había quitado a los templos paganos, lo metería a la cárcel. Aparte de eso, debía ofrecer en esos templos sacrificios de animales. Había que tener en cuenta que este señor tenía un cargo de gran autoridad en Roma, y nadie que él amenazara se salvaba, a lo cual San Silvestre le respondió: no voy a hacer nada de eso. Antes usted debería convertirse a la fe cristiana, que es la nueva religión de Jesucristo, donde está la salvación. Con esto despertó una gran ira al prefecto, quien lo amenazó de hacerlo ejecutar. Fue entonces cuando San Silvestre le dijo: si no deja de perseguir a los cristianos y por haberme amenazado, esta misma noche morirá. Y se llevaron a San Silvestre arrestado. Esa noche, el señor Tarquino, cuando estaba cenando, se le clavó una espina de pescado en la garganta y murió. La noticia inundó la ciudad, y las autoridades se vieron en la obligación de liberar a San Silvestre. Esa fama que cogió con el incidente del prefecto, junto con sus estudios y su condición de líder, le sirvió para ser elegido como sumo pontífice en el año 314. Teniendo en cuenta que en el año anterior se había dictado el cese de la persecución a la Iglesia Católica por parte del emperador Constantino, esto le sirvió para fortalecer la Iglesia e inició una serie de templos como la Basílica de San Juan de Letrán, la de San Pedro en la Colina Vaticana, la de San Pablo, la de San Lorenzo, la Santa Cruz de Jerusalén,
la Santa Inés y otros templos de la misma Roma y en otras ciudades que también estaban cerca. El palacio lateralense se convirtió en la residencia papal, la cual había sido donada por Constantino a su antecesor. Realizó grandes cambios. Dentro de las formas se le atribuye la reorganización de las instituciones eclesiales de Roma, de Alejandría, de Palestina, de Cartago, de Ansiria y Cesarea. Estructuró las bases de los cánones litúrgicos, con lo cual le correspondía exclusivamente a los obispos que prepararan el Santo Crisma, y ellos eran también los únicos que podían pasar a los confirmados este Krishna. Reglamentó la vestimenta para los oficios religiosos. Declaró el domingo como el día del Señor y de obligatorio descanso. Con el consentimiento del emperador Constantino, consiguió el retorno de los cristianos desterrados junto con la restitución de sus bienes que les habían quitado durante la persecución. Excluyó los clérigos de la justicia ordinaria. Consiguió la liberación de los esclavos con la mediación de la Iglesia. Proclamó la educación religiosa obligatoria para los niños. Instituyó la legislación eclesiástica que regía el matrimonio, excluyéndolo de las leyes romanas. En el Concilio de Nicea, concilio es la reunión anual de todos los obispos en el momento, consiguió que fuera considerado el primer concilio ecuménico. Ahí se nombraron los plazos para celebrar la Pascua. Se constituyeron las bases del derecho canónico y dio lugar a la afirmación de la divinidad de Cristo, consagrado en el famoso Credo de Nicea, que hoy es considerado como la confesión de nuestra fe. Su pontificado duró 25 años y murió el 31 de diciembre del año 335. Fue el único de los primeros 33 papas que no murió mártir. Los invitamos a continuar escuchando nuestras narraciones de nuestros santos católicos.